procedimientos tanto en adultos como en niños, que es lo que a nosotros pues más lo que hacemos. Pues nosotros intentaremos abordar la plática pequeña en esta media hora de la mañana en dos partes. Una, en describir la técnica de la colocación utilizando el ecógrafo, utilizando las herramientas y las técnicas que ya hemos aprendido con el tiempo, pero también agregándole ahora la ecografía. Y miraremos si existe evidencia, estudios, tanto en adultos como en niños, de la confirmación de la sonda a través de ecografía y la importancia a la hora de colocarla. Y vamos a encontrar la guiarla y valorarla a través de ecografía es una de las técnicas nuevas que nosotros podemos sumar a los métodos que se han utilizado anteriormente, incluidas la ocultación, la capnografía, la observación de aspiración de jugo gástrico, de material gástrico o intestinal, y en algunos casos pues la monitorización del pH gástrico. O sea, todo esto sumado es lo que realmente hemos estado haciendo en los años anteriores, y por lo tanto sumar la ecografía a estos métodos suma sobre todo en tiempo, y vamos a verlo cómo la ecografía en tiempo reduce el tiempo incluso a minutos en la colocación de esto y en la verificación. ¿Qué lo propone, por ejemplo, las guías Aspen y las sociedades como Aspen? Nos propone en realidad no irnos a un método específico, sino ir a una combinación de varios de ellos o sumar la mayoría de ellos posibles. Y por lo tanto se pregunta uno, y se preguntaban incluso en las mismas guías Aspen, que ha habido pocos o escasos estudios, han sido raros los que se han hecho en niños. La mayoría han sido series de casos, publicación de algún caso, series de casos, y en algún momento alguna metaanálisis que sí lo vamos a presentar. ¿Cuáles van a ser durante la nutrición enteral, en general, objetivos que alcanzamos? Bueno, tanto en otras publicaciones como en revisiones de Cochrane, pues se utiliza generalmente en la aplicación del ultrasonido o de las radiografías,
La utilizamos para confirmar los tubos nasogástricos, para confirmar los tubos nasointestinales, el ultrasonido en áreas críticas o en emergencias, su aplicación en la nutrición enteral, además de la confirmación de la colocación de la sonda, hay mucha más literatura en la valoración de la capacidad gástrica y de los residuos gástricos en la alimentación. Pero también se utiliza para ver la motilidad que tiene el tracto gastrointestinal, y muchos artículos y papers están hablando cada día más de valorar el estado nutricional a través de ecografía, que ya otras veces nos han dado clases, ¿verdad?, de esto, y a medida que leemos vamos viendo cómo nos va ayudando también en la nutrición. Este examen por ecografía para colocar o confirmar la colocación de la sonda nasogástrica, en la revisión hecha en Cochrane en el 2019, hicieron 10 estudios, fue en adultos y de una cantidad de 545 participantes. Al evaluar la exactitud diagnóstica de la ecografía para confirmar la sonda gástrica, solo en 43 de ellos, de los 545, encontraron que en realidad era de forma inadecuada. Sin embargo, en el resto de los pacientes, en más de 500 de ellos, más del 80% de ellos, la confirmación fue de manera rápida. Y utilizaron el enfoque de utilizar tres métodos de ecografía. El enfoque en el cuello a través de una ventana transversal cuando hacemos la vía aérea, el enfoque a nivel de abdomen superior, sobre todo en el epigastrio superior, cerca del esternón, y el tercer método es la combinación de ambos. Este método de combinar ambos, sobre todo valorando que cuando vemos la vía aérea y vemos el esófago y pasa e irrumpe la sonda a través del esófago, pues todavía tenemos mayor certeza que la sonda no se fue a la vía respiratoria. Y sumaban ellos en esta revisión, y también lo dicen otros autores, que la visualización al instilar solución salina a través de la sonda y verlo en el esófago a través de varias burbujas que hace y en el estómago, podría todavía, igual que otro estudio menciona, aplicación de aire, de gas, y ver cómo se aumenta la cavidad gástrica, nos sirve de utilidad para confirmar la colocación de lo que es la sonda gástrica. Entonces, el primer punto en el que vamos a aterrizar ahora es si es inserción de la sonda gástrica, ¿cómo la hacemos? Entonces, ustedes pueden observar que primero, bueno, seleccionamos la sonda, y la sonda, vamos a utilizar dos sondas en realidad, o dos transductores. El transductor lineal, que lo vamos a utilizar para la zona y la ventana del cuello, y el transductor convexo, y ambos para utilizarlo a nivel de la cavidad abdominal. ¿Qué planos utilizaríamos? Bueno, ambos, el plano transversal y también el plano longitudinal, tanto en cuello como en abdomen. Y ustedes observan en la diapositiva en la cual tenemos una imagen de lo que es la vía aérea, y si observamos nosotros la vía aérea, podemos observar, como ustedes bien lo han visto tanto en los sábados de USPED como en los cursos que se han dado o donde ustedes han tomado cursos, en que al valorar la vía aérea nosotros vemos la tráquea, el istmo de la tiroides, y a nivel del lóbulo izquierdo vamos a ver una pequeña imagen en diana, que es el esófago. Entonces es la primera parte que nosotros vamos a observar, y el transductor, como ustedes lo ven en el plano transversal, vamos a ver a nivel izquierdo lo que es la tráquea. Vamos a ver una disrupción y vamos a observar que al pasar la sonda va a haber un cambio, va a haber un ensanchamiento y al nivel del transductor transversal. Si nosotros giramos el transductor a nivel longitudinal hacia la cabeza del paciente, podemos observar a ese plano bastante parte de lo que es la longitud de la sonda
nasogástrica pasando a través del esófago de manera lineal. Es importante esto. Y el otro punto, el segundo punto, es realizar la valoración a nivel epigástrico superior en un plano longitudinal y luego haciendo un plano transversal para hacer esta imagen abdominal y ver que la sonda, que nos va a dar la imagen del hígado, de la parte de lo que es la vena cava inferior, en el plano así longitudinal, y vamos a observar nosotros el estómago acá y en este plano la parte hacia el duodeno, hacia la parte baja. En algún momento, algunos autores han referido que hagamos un movimiento ya en transversal de la sonda a nivel epigástrico hacia el cuadrante superior izquierdo más hacia lo que es el flanco y por lo tanto vamos a ir viendo incluso más el estómago tanto en la parte del cuerpo como en el fondo. Inicialmente se recomienda que al igual que hacemos la medición de la sonda nasogástrica o nasoduodenal, lo hagamos de la misma manera, midiéndolo de la nariz al lóbulo de la oreja y de la oreja a lo que es el epigastrio. Ya ahí, tanto en adultos como en niños, va a variar la técnica. En adultos tienen de 110 a 130, más o menos en 20, 130 centímetros de longitud para pasarla hacia duodeno. Pero en niños, pues hay diferentes, en los textos de pediatría, hay diferentes longitudes. Normalmente, en su mayoría, refieren que le sumemos unos 10 centímetros a la longitud hacia el epigastrio de esa sonda para pasarla a nivel duodenal. Lo que han encontrado en algunas publicaciones es que como el estómago en sus dos partes tiene curvaturas, cuando uno aplica, y una de las ventajas de aplicar suero salino un poco a temperatura ambiente, un poco frío o aire, sí provoca que exista peristalsis del estómago. Y en ese momento lo que han encontrado, sobre todo lo han hecho los radiólogos, es que la motilidad mejora y esas paredes pierden la curvatura y hacen como algo más de tipo vertical que permite que la sonda, al pasar, sobre todo las que tienen una guía para ecoguiarlas, no peguen en las curvaturas, sino que pasen un poco más, lleguen al píloro y puedan pasar. Entonces, una de las recomendaciones es que de verdad al utilizar tanto 10 ml de aire instilado a 20 ml de aire, como de 1 a 2 ml por kilo de solución salina, máximo 50 ml en niños, de manera al tiempo, no tibia, hace que el estómago pierda esas curvaturas, tenga una más longitudinal su forma y por lo tanto la sonda pueda pasar hasta el píloro y entrar posteriormente al duodeno. Esta inserción como segunda parte de la técnica, una vez que hemos pasado la parte del cuello, nosotros pues exploramos la zona subsifoidea, vamos a ver este plano donde está la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo, la ventana siempre del hígado que es una ventana maravillosa para que nosotros podamos ver las estructuras adyacentes y vemos el cuerpo de lo que es el estómago, de la cámara gástrica. En esto nosotros miraremos entrando la zona de una forma lineal como en doble línea como de tren, como las líneas del tren nada más que en diminuto. Vamos a ver entrándole y vamos a confirmar de esta ventana la presencia de la sonda ya en estómago e incluso cuando pasa de la parte del estómago y pasa por esta línea del hígado, diríamos que está entrando a nivel del duodeno. Y eso lo hacemos desplazando la sonda un poco hacia la izquierda para visualizar mejor todo lo que es la estructura del estómago. También se recomienda que nosotros podamos ver el estómago como una cavidad también haciendo la ventana que hacemos en el FAST, en la cual miraremos el vaso y vamos a ver esta estructura como un plano tubular, lo que es el estómago, e incluso podemos ver la sonda para la confirmación gástrica. Y acá también, viendo las tres técnicas en este triángulo, miraremos de esta forma que está la vena cava inferior, el hígado, el estómago, ya donde hemos pasado aire y se ve
líquido, perdón, y lo vamos a ver que burbujea y vamos a verlo de una forma mucho más hipoecoica, que es líquido, vamos a confirmar que nosotros estamos en el estómago. Si le sumamos las otras técnicas de auscultación, de aspirado, nos va a ayudar todavía más a confirmar la presencia de la sonda. Y por en tercer lugar, nos desplazamos siempre a la de mi abdomen derecho superior. Del izquierdo nos vamos de nuevo al epigastrio, al centro, y luego hacia un poco hacia lo que es la parte derecha, exactamente por encima del hígado, y vamos nosotros a visualizar la sonda todavía más en forma de doble carril, como lo vemos acá en este momento, prácticamente a nivel llegando a la parte del hígado, y de esa forma vamos a saber que está bien posicionada. Autores en adultos han recomendado que podemos colocar al paciente de cúbito lateral derecho, y eso nos va a permitir todavía visualizar mejor lo que es la sonda ya colocada en duodeno, en estómago y en duodeno, incluso cuando le hemos pasado mucho más allá en yeyuno. Y cuanto más abajo e inferior del lado derecho nosotros visualizamos la sonda, más certeza de que la sonda puede estar transpilórica. Y esa es una de las recomendaciones que daríamos, que sería pasarnos más hacia de la línea media hacia el abdomen derecho, exactamente sobre el hígado, y entre más veamos la sonda colocada pasando la línea media, pues nosotros estaremos confirmando de que la sonda está pasando a través del duodeno. Entonces, esto es muy importante y el focus es clave para esta verificación. Ahora bien, ¿qué evidencia o qué estudios hemos encontrado a partir de la curiosidad que nos dio el dar el curso de de ecografía enfermería? Bueno, encontrar algunos estudios como este de Wagner y colaboradores en que ellos se preguntaban de qué forma rápida y simple, qué método, además de lo que ya hacíamos en pacientes ventilados críticamente y que están ventilados, al alimentarlos enteralmente, ¿qué pasaba? Entonces, ellos encontraron que de 41 pacientes, la duración del procedimiento guiado a través de las dos ventanas, ellos encontraban que más rápidamente, en 90 segundos, se hacía el procedimiento, o sea, se hacía. La confirmación se ha pasado a hacerse en 5, en 10, incluso hay un estudio hasta en 60 minutos, pero la radiografía se tarda generalmente, hay un estudio en el que se tarda hasta 1 hora en que ciertos hospitales lleguen a realizar, comparado con los 90 segundos, el minuto o incluso con los 5 minutos. Esto tenía una sensibilidad del 97% y la especificidad para la colocación y la confirmación fue del 100%. Entonces, comparado con la radiografía abdominal, la ecografía fue confirmada en el 100% de los casos y fue poca la cantidad de pacientes que tenían no confirmación. La doctora Satelli en Italia hicieron un estudio que está publicado en el Journal Ultrasound del 2017, ya es un poco viejo el estudio, sin embargo ellos se preguntaban y quisieron hacer 4 puntos de ultrasonografía para confirmar la correcta posición de la sonda nasogástrica en 114 pacientes críticamente enfermos. Este caso fueron adultos. Ellos buscaban estimar la precisión diagnóstica utilizando 4 puntos. El primer punto era el de la vía aérea, lo que hablábamos a nivel esofágico, que para la confirmación como primer paso. El segundo era hacer en estómago a través de la segunda ventana, identificar lo que era la parte del hígado y la parte del estómago y ver primero lo que hacían ellos era, y lo han recomendado, era antes de hacer la colocación de la sonda, lo que hacían era que hacían aspiración con una sonda previa del estómago
y hacían para el estudio y dejaban el estómago completamente vacío. Hacían aspiración de todo el jugo gástrico y todo el material e incluso dejaban al paciente en ayuno por un periodo de 6 a 8 horas y luego quitaban la sonda y luego hacían el procedimiento. Y en ese segundo paso, como ustedes ven en la número 2, con las flechitas, lo que hacían era que instilaban 50 ml de suero salino. Y esos 50 ml de suero salino hacían una imagen como de remolino con burbujas. Y era el segundo paso. El tercer paso era en la ventana epigástrica, al determinar el hígado, lo que hacían era ver la entrada de lo que era la punta de la sonda a nivel de este nivel. Y como tercer lugar, se hacían un poco el transductor convexo hacia el hemiabdomen derecho y miraban la confirmación porque estaban mirando de que pasaban la línea media. ¿Por qué? Porque el transductor lo tenían después a mano derecha, en este caso del paciente. Ellos, de los 114 pacientes, tuvieron una colocación exitosa y ellos sí compararon y encontraron que se les tomó más o menos 10 minutos en hacer el procedimiento y confirmarlo con el ultrasonido, comparándolo con las rayos X que a los 114 le hicieron también, y en promedio se tardaba las rayos X en hacerlo en 60 minutos. Entonces, en realidad fue exitosa en el 100% de ellos. En realidad, 4 de ellos tuvieron que volverlos a realizar la técnica y por eso se tardaron un poco más, pero después en los 114 es fundamental. En niños, en el departamento de emergencia, en uno de los hospitales de Japón, eh, Takaki Mori y otros colaboradores decidieron llevar estudio en 12 niños, en los cuales, en esta diapositiva, lo que nosotros podemos mencionar es que todos en estos 12 niños no tuvieron ninguna complicación. Ven ustedes incluso
que no, la colocación fue exitosa y confirmada en el 100% de los pacientes, los causas o diagnósticos por los cuales ellos, bastantes pacientes neurológicos, en el cual colocaron la sonda, la verificación y ven las diferentes distancias en que quedaron insertadas las ondas. Por lo tanto, en pediatría, ustedes saben, va a variar la distancia de una u otra sonda de acuerdo a la edad, al peso, al tamaño de lo que es el niño. Por lo que otros estudios en el 2020 buscaban validar esta colocación de la sonda nasogástrica en pacientes pediátricos. Y repiten bastante los estudios, dicen que mencionan que es exitoso, y ellos son los que mencionan que cuando tenemos en el plano transversal a nivel de la vía aérea, realicemos nosotros un plano longitudinal para ver todo el trayecto de la sonda gástrica, estando por el esófago, y así ver, incluso les permitió ver que no existieran lesión de la vía del esófago, perforaciones esofágicas que tuvieran que dañar o hacer fístulas o otro tipo de daños. Y encontraban también en la ventana que la realización también de la aplicación tanto de suero salino como la aplicación de aire para ver mejor y ver confirmarlo y visualizarlo en tiempo real. Y además cambiar el transductor a forma transversal, y en ese espacio, al tenerlo acá, ver la sonda de esta forma, de una manera redonda, al ver esto. Entonces, esa validación de la sonda gástrica que ellos hacían permitió encontrar que después de la aplicación de un bolo de aire, que lo hicieron hicieron la comparación entre no colocando aire inmediatamente, en el cual valoraban, y ustedes observan que tenía un promedio, el que mejor fue esta edad de los 3 a 6 años, de 70%, e incluso en los más pequeños, después de pasar el bolo de aire, que ellos lo hacen a 1 ml por kilo, y ustedes ven esta estructura que se forma aquí, que es el gas, después de haberle pasado el aire, observaron que se subió el porcentaje a un 80% en los niños de 7 a 18 años y en los menores de 2 años a un 100%, que eran los que tenían valores. Y en estos niños de 3 a 6 años, que fue la edad en que mejor ellos encontraron fidelidad de la colocación de la sonda, se mantuvo en un 70%. Pero en esos otros rangos de edad, menores de 2 años y mayores de 7 años, mejoró aplicando el gas. No explican por qué encuentran estos datos, pero sí vieron esto. Y el esófago, la confirmación fue del 100%, por lo tanto nos dice que la sonda no se fue para la vía aérea. Y por último, mencionar que en una revisión de la literatura que se realizó de 70 estudios, que al final ven ustedes que para diferentes indicaciones, la realización de la monitorización por ecografía de la sonda nasogástrica, o de residuos, cuerpos extraños, etcétera, la valoración de la colocación de la sonda, al fin determinaron 5 estudios de 318 participantes. 4 eran prospectivos y 1 era un estudio de un caso. Ellos, lo principal que dicen en este cuadro es que determinaron la ayuda y el soporte para la colocación de la sonda por la ecografía, evitaron la realización de rayos X, que eso es importante también por la radiación y el tiempo, y evitaron también el retardo en corregir la confirmación de esa colocación. O sea que lo realizaron mucho más rápido. Y ustedes observan al final que estos son los 5 estudios en los cuales ellos encuentran datos en esta revisión que se realizó en el Frontier Pediatrics, y al final todos estos estudios confirman que entre un 92 al 97% la confirmación de la sonda al colocarla guiada por ultrasonido tiene una relevancia importante, y por lo tanto se vuelve una herramienta más en la valoración de nuestros pacientes. Por último, pues también han guiado en adultos con esto del COVID también de manera
semiautomática la valoración por ultrasonografía de la guía y al realizar un estudio en el cual del 2018 daban ayuno, otro grupo daba ayuno de 6 a 8 horas, permitía la descompresión gastrointestinal durante 1 hora, eran adultos y ellos vieron que al instilar la solución salina a temperatura de 37 grados, inyectada mejoraba la ventana acústica. Y ustedes observan cómo se mira todavía aún más lo que es la sonda pasando por lo que es todo el tracto gástrico. Y si pasamos entonces, a manera de resumen, la sonda hacia en mi abdomen derecho, nosotros podemos observar o podemos inferir de que pasa a nivel del duodeno y por lo tanto queda transpilórica la zona. Entonces, así, artículos publicados en la guía Aspen, en otras revistas, podemos encontrar que con el COVID y otros sí han ido haciéndose reportes de series de casos, casos simples, también casos en pediatría, tanto en emergencia como en cuidados intensivos. Entonces, a conclusión tenemos que es una herramienta ahora fundamental, sobre todo como todo el focus, no invasiva, barata, pie de cama, una rapidez que ustedes observan entre 60 segundos hasta 10 minutos comparado con 60 minutos que en su promedio llegan a realizar una radiografía a la unidad o incluso lugares donde no hay una radiografía portátil, pero sí ahora hay un ecógrafo. Entonces, disminución de lo que es fugas aéreas al pasar por la vía aérea, al verla de forma longitudinal, evitar y que se vaya a vía respiratoria y por lo tanto tiene tantas ventajas la realización de la ecografía actualmente y esta es una una ventaja más de la ecografía ahora multisistémica. Entonces, sí podríamos mencionar que poco a poco va reemplazando, aunque sí existe todavía gold estándar la radiografía para muchas confirmaciones, pero ya nos van diciendo que sí podemos ir con esto de una u otra manera al no tenerla ir reemplazando y así nosotros podemos ir haciendo nuestros propios estudios en las unidades, en los hospitales para medir qué tanto tiempo, qué tantas complicaciones o qué tan rápido. De hecho, nosotros con el curso de ecografía en enfermería, pues hemos logrado que las enfermeras se estimulen y que ellas, pues al colocarlas, nosotros entre dos personas vayamos tratando de que vayamos confirmándolo. A medida que lo hagamos rutinario, ordinario, pero de una forma extraordinaria, o sea, ya con la ecografía, pues creemos que esta va a ser una herramienta más para mejorar nuestras atenciones en las unidades de emergencia, de pediatría y de cuidados intensivos. Agradecemos para concluir la invitación siempre a los junta directiva de OSPED y estamos siempre pues a medida de nuestro tiempo anuentes a aportar un granito de arena en la formación de todos ustedes. Buenos días y les deseamos un feliz sábado, que pasen un buen fin de semana. Hasta la próxima.